se desconoce quién es el autor del libro de los Hebreos. Da la impresión, porque no lo podemos negar ni afirmar, da la impresión que no es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tiene otra forma de redactar. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Usted ha venido al Señor porque usted ama las cosas de Dios. Usted ha salido a predicar a las calles porque usted ama el Evangelio eterno. Porque usted le está trabajando a nuestro Señor Jesucristo en su viña. Él es nuestro Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Señor? Si usted persevera en este lugar, usted tiene a Jesucristo como su Señor. Gloria a Dios. Su título, ¿cuál es su título? A ver. Señor. ¿Y su nombre cuál es? Jesús. Alabado es nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, es un Dios todopoderoso, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Creemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad de Dios. Y a este Dios entonces es que levantamos nuestras manos caídas y también doblamos nuestras rodillas paralizadas. Y Él permite que nosotros hagamos senda derecha en nuestros pies, porque Él nos dio su palabra. ¿Cuántos son guiados por la palabra del Señor? Usted tiene que ser guiado por la palabra del Señor. Usted tiene que toda su vida entonces ponerla a los pies de la cruz de Cristo, ponerla a los pies del Señor Jesucristo. Alabado es nuestro Dios. ¿A cuándo le gusta esta palabra? Este es un Dios todopoderoso, un Dios grande que servimos. ¿Cuántos le aman al Señor Jesús? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de la sustancia de nuestro Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él sustenta todas las cosas porque Él creó todo lo que está a nuestro alrededor. No crea usted que nuestro Señor Jesucristo es un simple hombre. No es así. Él era el Dios hombre. Él creó todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos saben eso? La gente, los evangélicos se olvidan que nuestro Señor Jesucristo, Él creó todas las cosas. Gloria a Dios. Mire lo que dice Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que usted ve a su alrededor, la naturaleza, todo lo creó nuestro Señor Jesucristo. Él creó el espacio sideral. Él creó la luna, el sol. Él nos creó a nosotros. Todas las cosas por Él fueron hechas. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta la palabra del Señor? El mundo por Él fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mire qué hermoso. Mire qué grandioso. Más que todas las cosas, Él está por encima de todos nosotros. A ese Dios es el que usted adora. Al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en la tierra, se hizo semejante a nosotros. Él era igual que nosotros y no tenía ninguna belleza física. Él pasaba inadvertido entre medio de los judíos, era un judío cualquiera. No había ningún parecer en Él. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él tenía la forma de Dios, del griego morfe, tenía la forma de Dios. Mire, fíjese cómo dice la palabra. Estamos tratando de averiguar quién era nuestro Señor Jesucristo.
Haya pues en vosotros este sentir, decía el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él tenía la forma de Dios, él tenía la esencia de Dios, él tenía la naturaleza de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró, no se asiló a su condición de ser igual a Dios. Él no era inferior a Dios el Padre, sino que dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Era igual a Dios. ¿Va siguiendo usted la predicación? No era cualquiera que andaba en la tierra con los discípulos. Cuando él conversaba con Juan, con Pedro, cuando los llamó al evangelio, cuando se encuentra con Juan el Bautista, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Él tenía entonces la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, nuestro Señor Jesucristo, como cosa que aferrarse, como cosa a que asilarse para librarse del dolor, porque él tendría entonces que morir, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice las Escrituras, que él vino a gustar la muerte por todos nosotros. Ese era su fin. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice las Escrituras, sino que se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Se despojó, es como cuando un rey entonces se saca sus vestiduras reales y se hace igual al resto de las gentes, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto aman al Señor Jesucristo? Él no se aferró a su condición del Hijo de Dios. Él estaba con Dios desde los días de la eternidad. ¿Dónde estaba el Hijo eterno? Estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo solamente estaba en esta tierra como el Hijo de María. Por eso era Jesús el Señor, Jesucristo. Pero el Hijo eterno era desde los días de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Santo es nuestro Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sus atributos y perfecciones. Gloria a Dios. Y por todo esto entonces se hizo obediente hasta la muerte. Si hay algo que aprendió nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? A ver. La obediencia. Gloria a Dios para siempre. Algo aprendió nuestro Señor Jesucristo. Él conocía la mente de todos los hombres, pero él dice la Escritura que él aprendió la obediencia. Gloria a Dios. Recordemos que él en Getsemaní entonces clama a Dios. Me parece, ya me tupí. Parece que fue 3 veces que clama a Dios. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Cuando dice, Padre mío, pasa de mí esta copa. No, pero inmediatamente reaccionaba y decía, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. No sea mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Era el momento previo a esa entrega cruenta, dolorosa, que él ya sabía que vendría, que tendría que morir, la forma dolorosa de morir. Gloria a Dios para siempre. Por eso dice Hebreos capítulo 4, verso 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Cuándo? En Getsemaní. Por eso en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Era en Getsemaní, cuando él derrama su alma. Gloria a Dios. Y aunque era hijo, dice el verso 8, capítulo 5 del libro de Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor?
Mire qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Todas las cosas delante de Él están desnudas. ¿Dónde podremos huir de la presencia de nuestro Dios? Gloria a Dios para siempre. Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él es tu mediador, tu defensor, tu representante, tu patrocinante. Alabado es el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta esta hermosa palabra? El Cristo entonces existía desde antes de la fundación del mundo, poseyendo todos los atributos de la deidad, de la divinidad. Gloria a Dios para siempre. Como leíamos en Filipenses capítulo 2, verso 5 y siguiente. Cristo nuestro Señor no se aferró a su condición de ser igual a Dios. Como era Cristo Jesús, Él era igual a Dios. Aprendas estas palabras. No era un mero hombre, no era un simple hombre. Tenía la misma esencia, la misma naturaleza de su Padre. Compartía la misma naturaleza, es como sus hijos. Sus hijos son seres humanos. Porque usted es humano, entonces sus hijos son humanos. Gloria a Dios para siempre. Cristo Jesús entonces no se aferró a su condición de ser igual a Dios. Él tenía la naturaleza de su Padre. No se asiló en esa condición o forma de Dios para evitar la muerte de la cruz, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se vació del griego ekenosen. Gloria a Dios para siempre. La kenosis del Señor Jesucristo, utilizando el vocablo en su raíz etimológica. O despojamiento, significa que Cristo, sin disminuir en manera alguna su divinidad, Él no disminuyó, no dejó de ser Dios cuando anduvo en la tierra. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Él en esa condición, sin embargo, dejó su posición preencarnada, y tomó entonces las características de perfecta humanidad. Él era un hombre 100%. Por lo tanto, Él sentía cansancio. Por eso que hay hasta una alabanza, pero eso lo dice las Escrituras. Dice, cansado del camino. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Muchos dirán, pero entonces, ¿por qué vino el joven rico? Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No es que le estuviese diciendo, ¿por qué me llamas bueno si yo no soy Dios? No, nunca dijo eso el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sino que estaba intentando saber si el joven tenía la revelación de quién era Él. ¿Por qué me llamas bueno? Pero el joven rico no tenía la revelación. Porque si el joven rico hubiese tenido la revelación como la tenía Pedro, por ejemplo, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el joven rico le habría dicho, te llamo bueno porque tú eres el Hijo de Dios. Sino, no supo responderle. El joven rico, ¿es así o no es así? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Porque este joven no tenía entonces la revelación acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado eso nuestro Dios. Como si la tenía, ¿quién? Pedro. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sin disminuir de manera alguna su divinidad, sin dejar de ser Dios, Él depuso el uso voluntariamente. No que alguien lo haya obligado, sino que no hizo uso de sus atributos y perfecciones en esta tierra. Él podría haber destruido a sus enemigos. Aquellos que querían matarlo, podría haber hecho descender fuego del cielo, pero Él no vino a matar, sino que vino a traer vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él cambió tu vida, Él cambió mi vida. Antes éramos malos nosotros, pero ahora vinimos a Cristo y Él transformó nuestras vidas. Ahora no adoramos dioses falsos, no adoramos una estatua porque ahí no está Dios.
Gloria a Dios. Porque Dios no mora en templo hecho de mano de hombre. No mora en las imágenes. Porque nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo. Y el que está en medio nuestro es nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. El que está en medio nuestro es el Espíritu que nos visita cada día. Y Jesucristo está cada día con nosotros hasta el fin de los siglos. Es la esperanza. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? El Señor Jesucristo entonces no hizo uso, depuso el uso voluntariamente de sus atributos y perfecciones. Se abstuvo, gloria a Dios, se abstuvo de tal uso. Él podría haber hecho cuando andaban en el desierto, haber hecho aparecer alimentos, ¿o no? ¿Usted cree que no tenía poder? Solamente se manifestaba en el momento preciso. Es verdad que Él convirtió el agua en vino, ¿o no? Gloria a Dios. Pero incluso le dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi día. Gloria a Dios. Aún no es mi momento. Seguramente, ¿por qué cree usted? Yo siempre me he preguntado, aun cuando dice las Escrituras que no hay que ir más allá de lo que está escrito, pero siempre me he preguntado, ¿por qué la madre le fue a pedir esto? ¿Por qué le fue a decir, mira, no hay vino? Como queriendo decir, haz algo. Y después que ya conversa con su hijo en las bodas de Caná, entonces les dice a las personas que estaban ahí, hagan todo lo que él les diga. ¿Es así o no es así? Seguramente yo estoy elucubrando, estoy sacando conclusiones. Seguramente como era su madre, un ser que podía vivir al lado en la intimidad de Cristo, seguramente vio muchos milagros. Sabía que Jesús era milagroso, que era el Hijo de Dios. Alabado es el Señor para siempre. ¿O no? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto aman al Señor Jesús? Mire, pero el milagro más grande es que Él cambió nuestras vidas. Él te salvó del fuego del infierno. Íbamos por un camino equivocado. Gloria a Dios. Pero Él cambió nuestra mente. Él nos transformó. Y ahora somos siervos de Él. Le pertenecemos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora ya no somos esclavos del diablo. El diablo viene a destruir a las personas, pero Cristo viene a traernos vida. Gloria a Dios. El Hijo Eterno nunca cambió entonces su esencia divina. Obedeció como un siervo cuando estuvo en esta tierra. Predicó entonces las gratas nuevas de salvación y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. El Hijo Eterno dejó entonces temporalmente, por un tiempo, la posición que ocupaba con el Padre. Mire, vaya siguiendo la predicación. Él dejó por un tiempo, temporalmente, la posición que ocupaba junto con el Padre, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. Pero nunca perdió cuando estuvo en esta tierra sus atributos divinos, sino que no hacía uso de ellos. Gloria a Dios. Sino cuando debía manifestar su poder, debía manifestarlo como señales, como cuando Él convierte los panes, los multiplica, los panes, los peces. Mire qué hermoso, le habría gustado haber comido de ese pan. Gloria a Dios. Pero usted come del pan vivo, del pan que descendió del cielo. Alabado es el Señor. ¿Cuánto aman a Cristo Jesús? Sino que durante los días de su encarnación, Cristo continuó siendo divino. Gloria a Dios. Su esencia igual al Padre nunca disminuyó. Él continuaba teniendo naturaleza divina. Por eso Él decía, Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque eran uno en esencia, uno en naturaleza. En Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Jesús no dijo yo y el Padre uno fuimos, sino que dijo uno somos, la forma presente del verbo ser.
porque Él vive un eterno presente. Él no tiene un pasado, Él no tiene un futuro, sino que Él vive un eterno presente, porque nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno. Gloria a Dios para siempre. ¿A cuánto le gusta esta hermosa palabra? ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se humilló en grado superlativo, lo más sublime, para librarnos de la condenación. Por eso le adoramos, porque somos hijos de Él. Él un día vendrá por nuestras vidas. Si estamos vivos, seremos arrebatados, transformados. Pero si habremos partido en los brazos del Señor, seremos resucitados. ¿Cuántos dicen amén? Y este Jesucristo, el Todopoderoso, que estuvo en esta tierra, que era el Hijo de Dios, que ahora está sentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios. Este es el Jesucristo que usted predica en las calles, de quien tiene entonces agradecimiento. ¿Cuánto le agradecen al Señor Jesucristo? Usted tiene que agradecerle porque Él le trajo la vida. Porque a lo mejor usted no estaría en este lugar, estaría a lo mejor en un cementerio, pero Dios tuvo misericordia de su vida. Él cambió tu vida y cambió todo tu entorno. Él bendijo a tus familiares. Alabado sea el Señor. Él transformó nuestra vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y correctos, pero su fin es camino de muerte. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, que lo cojo no se salga del camino. Si usted vivía una vida de hombre, de mujer cojo, no te salgas del camino, sino que sirve al Señor hasta el fin. Gloria a Dios, porque este evangelio no es por un poco de tiempo, sino que es hasta el fin. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo dice el texto? A ver. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso dice, por lo cual, ya estoy terminando, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que nadie, en ninguno de ustedes, brote alguna raíz de amargura y empiece a tropezar en este evangelio, empiece a llenarse de rencores, de odio. Gloria a Dios. Que no haya en ninguno esta raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos quieren venir a orar hasta el altar? Vamos a orar. Alabado es nuestro Dios. Mire qué hermosa es la palabra. Que lo cojo no se salga del camino, no vaya rengueando de rengo. Rengo es alguien, tengo entendido que es alguien que cojea. Alabado es nuestro Dios. Que lo cojo no se salga del camino, vamos por el camino correcto. Gloria a Dios. Paraos en medio de los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, seguidlo y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que dijeron los israelitas? No lo seguiremos. Paraos en medio de los caminos, preguntad cuál sea el buen camino. Ya sabemos cuál es el buen camino. Cristo Jesús es el buen camino y es el único camino que te llevará a la vida eterna. Alabado es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre todopoderoso, misericordioso, le pedimos, Dios mío, oh Señor de los cielos, usted tenga piedad de nuestras vidas, bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Padre, tenga piedad de nosotros, tenga piedad de nuestras vidas, protéjanos, Señor, líbrenos del mal, no permita que ninguno de los suyos sea parte de este camino, que perseveremos hasta el fin, que le adoremos porque usted, Señor, se humilló en grado superlativo, en grado sumo por nosotros, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque usted tuvo misericordia de nosotros. Que ninguno de nuestros hermanos nazca alguna raíz de amargura, que guarde rencores. Señor, saca todos los rencores de los corazones, que podamos levantar nuestras manos al cielo sin ira ni contienda, que podamos seguir la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor.
Que podamos seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito nuestro Dios. Nos humillamos delante de usted. Nos humillamos delante de usted. Va a repetir conmigo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vez. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Dele un aplauso al Señor.